de Educación y Cultura. Buenos días, señor consejero. ¿Cuál es la postura de la Consejería de Educación respecto a la reválida de sexto de primaria? Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el señor consejero de Educación. Sí, buenos días, presidente, señorías. La posición de esta consejería ante las pruebas de evaluación final de educación primaria es de rechazo frontal. Nuestros actos y múltiples manifestaciones pues así lo confirman. Hemos recurrido el Real Decreto que ordena y establece estas reválidas. Hemos manifestado nuestra oposición y contrariedad en las dos únicas sesiones de la conferencia sectorial celebradas el 13 de agosto y el 13 de mayo. En ellas, en la última, 12 comunidades autónomas las hemos rechazado. Nos hemos coordinado con las comunidades autónomas afines a nuestros planteamientos para minimizar sus efectos. Hemos denunciado también las advertencias que hemos recibido por parte del MEC a través del área de la alta inspección, en la que se nos conmina a su realización en los términos establecidos, y al tiempo también que en este caso conocíamos fehacientemente que otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habían aplicado estas pruebas los días 11 y 12 de mayo con sustancial apartamiento de lo establecido en el Real Decreto. Ahora bien, dicho todo esto, señoría, dicho todo esto, les señalo con contundencia un principio. Para este Gobierno y para esta consejería, la insumisión no es una opción democrática, lo hemos dicho. Por eso, nosotros aplicaremos las pruebas, siguiendo las indicaciones del Real Decreto promulgado por el Gobierno de España, minimizando en lo que podemos sus efectos, tanto en el profesorado como en los centros. Las pruebas, como ya es conocido, serán censales, esto es, para todos los alumnos. Se celebrarán con carácter general el día 15 de junio, sin perjuicio de que algún centro, por razones motivadas, pueda hacerlas otro día. Y las pruebas se realizarán en una única jornada, con una duración de 3 horas, incluidos los descansos, y evaluarán, como es sabido, la competencia comunicativa o lingüística, la matemática y la de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Al principio de la legislatura mantuvimos con usted una reunión para pedirle la paralización de la implantación de la LOMCE en nuestra comunidad autónoma, pero obtuvimos un no por respuesta. Es sorprendente que mientras en Asturias decían que no, en Madrid su propio partido registraba una proposición de ley orientada a modificar la ya aprobada LOMCE. Tiempo después, nuestro grupo parlamentario trajo a este Pleno una PNL instando a su Gobierno a hacerlo y votaron a favor. Una vez más, pusieron en práctica su ya conocido método ERA. Votaron a favor de propuestas a sabiendas de que no las iban a cumplir. Desde el momento en que desde la Consejería de Educación manifestaron la intención de llevar a cabo la reválida de sexto de primaria, sindicatos, AMPAs y colectivos sociales como el Movimiento por la Escuela Pública han dejado clara su más férrea oposición a la misma, exigiendo que dichas pruebas no se realizaran. Incluso otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de Cantabria y Canarias, han declarado su intención de no obligar a realizar exámenes para superar la reválida de primaria. Sin embargo, sorprendentemente, usted, consejero de Educación, afirmaba que en Asturias la prueba se mantenía y, por desgracia para todos, es de las pocas promesas que ha cumplido. La situación actual es que tenemos 420 aulas afectadas y una previsión de duración de hasta 3 horas de examen, como usted acaba de señalar. Insisto, posibilidad de 3 horas de examen para niños y niñas de 11 y 12 años. Por otra parte, nos encontramos con que la aplicación, revisión y codificación se llevará a cabo por los tutores y tutoras de los centros. Sin embargo, será una comisión externa de la Consejería la responsable de la corrección y calificación. Es decir, la Consejería
carga el trabajo a los tutores poniendo su firma para validar como externa una evaluación que no lo es, cometiendo de hecho lo que podríamos denominar como un procedimiento fraudulento, es decir, que además de aplicar la LOMCE, la aplican mal. Por último, continúan con la tónica general de la Consejería, absoluta desinformación. No hay una decisión tomada respecto a si se pasarán los cuestionarios de contexto a centros, familias y profesorado. Es interesante analizar qué se hace en otras comunidades autónomas, porque mientras en otras se opta por un informe, aquí nos encontramos con un consejero empecinado en aplicar del modo más sumiso posible el modelo educativo más rancio, retrógrado y segregador de la derecha española. La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE ya han anunciado o que no van a hacer la prueba externa o, en su lugar, van a aplicar una fórmula alternativa. La Comunidad Valenciana dejará en manos de los colegios la decisión de hacer la reválida. Andalucía, por su parte, descarta la opción de hacer un examen y, en lugar de las reválidas, la Junta ha comunicado a los colegios que deberán realizar un informe individualizado de cada alumno. Ha dicho usted que la insumisión no es una opción democrática. Me gustaría saber qué considera de las opciones de otras comunidades autónomas en las que su propio partido está en el Gobierno y no va a realizar este tipo de exámenes. Asturias, sin embargo, sigue adelante con la realización de unas pruebas que no solo son regresivas, sino a todas luces, como vemos en otras comunidades autónomas, innecesarias. Además de innecesarias, tienen un grave impacto en alumnado y profesorado, como hemos denunciado en numerosas ocasiones. Presión y sometimiento a estrés sobre los niños y niñas. Etiquetado de alumnos entre listos y tontos. Cero atención a la diversidad y exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y que casualmente son los que realmente más necesitarían de apoyo. Deslegitimación de la función docente, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa. Degradación de contenidos, ya que se acabará estudiando lo que se examina, como pasa ya de forma efectiva en segundo de bachillerato de cara a la selectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión de fondo que no podemos dejar pasar y es manifestar cuál es la verdadera cara de las reválidas, que no es otra que la de la propia LOMCE. Externalizar, privatizar y llenar los bolsillos de algunos a costa de todos. Por ejemplo, la empresa Servinform cobrará más de 300.000 euros por las reválidas solo en Madrid. Se trata de una empresa de servicios no educativa que se define a sí misma como marca de referencia en España especializada en soluciones BPO, Business Process Outsourcing, es decir, externalización de procesos de negocios. Es necesario recordar que el Partido Popular ha destinado más de 14 millones de euros en los presupuestos generales de este año para la realización de reválidas de primaria, un suculento negocio alrededor del cual se tejen multitud de intereses, incluso de fondos buitre. La multinacional Pearson se hizo en 2006 con la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la eficacia educativa. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del famoso test PISA, del informe PISA. Esta empresa manifiesta en su página web que su principal objetivo comercial es, y cito literalmente, lograr el monopolio de la medición de la eficacia en el sistema educativo. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito. No sé si les suena de algo. Es el mismo modelo que el de las grandes agencias de evaluación de indicadores económicos, como la prima de riesgo, gigantes como Standard & Poor's o Moody's, capaces de tumbar la economía de todo un país, como tuvimos ocasión de comprobar hace unos años. La oposición a la reválida, por lo tanto, no es baladí. Se trata de la defensa de nuestros derechos fundamentales. Estamos hablando de la defensa de un modelo socioeconómico basado en la democracia. Usted sabe también como yo que las reválidas no están al servicio de la mejora de la educación, sino que están encaminadas a seleccionar, segregar y sancionar al alumnado. Es sencillo. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso y no al final. Si el objetivo fuera mejorar nuestra educación, no se recortaría profesorado, ni se cerrarían aulas, ni se dejarían morir nuestras escuelas rurales. Si el objetivo fuera educativo y no económico, se ayudaría a quienes más lo necesitan y no se les etiquetaría dejándolos marcados para el resto de su vida académica. No se trata de mejorar todos los centros ni de garantizar, ampliar y mejorar el derecho a la educación, sino de destrozar nuestro sistema educativo. Y usted, con esta decisión, tiene que saber que le está haciendo el trabajo sucio al Partido Popular y, en concreto, a Mariano Rajoy. Gracias. Gracias, señora Montejo. Señor consejero de Educación, tiene la palabra. Sí, señoría. Discrepo, señoría, sustancialmente del contenido de su intervención, aunque lo respeto y voy a intentar contraargumentar, porque yo considero que no hacemos el trabajo sucio a ningún gobierno ni a ningún partido, sino que estamos hablando de una ley orgánica. Le he dicho y le he manifestado nuestra oposición más frontal a la LOMCE y a su aplicación, pero con la misma contundencia le he dicho y lo mantengo que la cumpliremos mientras sea ley orgánica. Le voy a decir más. Las
pruebas de evaluación final, llamadas reválidas, en realidad son ciertamente para mí una maldad. Contravienen la naturaleza de la evaluación continua, lo sabemos. Están puestas fuera del proceso de evaluación continua, al final, porque así lo estableció el legislador. No tienen en cuenta todo lo anterior que el alumno ha aprendido y el profesor ha valorado. Invalidan la evaluación del profesorado. Y lo que es más grave, que usted no ha dicho, y se lo digo y lo sabrá, no en sexto, sino en cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, condicionan la obtención del título. Y esto sí que es una cuestión preocupante, que un alumno, después de haber aprobado todas las materias de segundo de bachillerato, no obtenga el título si no supera la prueba. Eso sí que para mí es grave y preocupante. Pero no mata al mensajero. Me está diciendo que yo contribuyo, nosotros, bajo el principio que le he expuesto, cumplimos la legalidad, intentamos minimizar sus impactos o sus efectos sin, por ello, apartarnos de la norma ni establecer un procedimiento fraudulento. Hemos encontrado una fórmula que concilia el carácter interno con el menor trabajo posible para centros y profesores, con el carácter externo en esa comisión que tiene sede en la consejería. Hemos informado, dice que no hemos informado, hemos mantenido personalmente reuniones con todos los directores de Asturias de primaria, de centros públicos y centros privados concertados, y les hemos explicado lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y cuándo lo íbamos a hacer, y que en la pregunta siguiente tendré ocasión de explicitar a la señora diputada de Izquierda Unida. Sobre lo que ocurre en otras comunidades autónomas, mire, señoría, nos hemos intentado coordinar, hemos llegado a puntos de encuentro. Lo que ellos hagan es de su entera responsabilidad. A mí no me es dado ni siquiera opinar lo que haya decidido Andalucía o Aragón a este respecto. Yo lo respeto. Nosotros queremos aplicarlas de un modo de acuerdo a derecho, causando el menor impacto posible, porque no estamos de acuerdo con estas reválidas y creemos que son inútiles, que es lo peor. Pero solamente albergamos la esperanza de que la LOMCE sea derogada, pero por quien pueda hacerlo, señoría, yo no puedo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Asunto número 17. Pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña María Concepción Masa Noceda, al Consejo de Gobierno. Señora Masa, tiene la palabra.